Los soldados galácticos se reunieron como un muro de armadura y arrogancia bajo el resplandor de las cúpulas de transmisión. Su piel escamosa atrapaba la luz de una estrella moribunda. Todas las lentes de la galaxia apuntaban a la arena, plateada y curva, lo suficientemente vasta como para albergar el orgullo de 50 mundos. Miles de millones observaban a sus traductores tararear mientras 1000 especies murmuraban sobre lo mismo. El humano estaba solo en el centro. Comandante Jack Cole, de 38 años, Navy SEAL, Tierra, el único ser en la arena sin armadura. Vestía un impecable uniforme azul oscuro, con las mangas remangadas una vez, las botas lustradas y una leve sonrisa que hacía que las cámaras se detuvieran demasiado. Su cabello era reglamentariamente corto y su postura sugería indiferencia más que valentía. Para la audiencia galáctica, parecía poco impresionante, solo otro mamífero en una galaxia gobernada por titanes. La voz del locutor resonó por los campos de traducción, resonando en todos los dialectos. Bienvenidos, ciudadanos del colectivo. Hoy presenciamos la demostración de dominio entre el invicto guerrero Krogan, el sargento Thor y el terrano. Pausa. Una oleada de risas desde los asientos Krogan. Jack ladeó la cabeza casi cortésmente mientras el alienígena de 2.7 metros frente a él avanzaba con paso firme. La armadura de Chloris resonó como una campana de catedral. Cada movimiento irradiaba fuerza y determinación. Su rostro, de reptil y surcado de cicatrices rituales, se retorció en una sonrisa que podría pelar los huesos. Humano, dijo, y su traductor estiró las palabras hasta convertirlas en algo que sonó como un gruñido. Lo haré rápido. Jack asintió. Te lo agradezco. Tengo una reserva para cenar. Algunos comentaristas alienígenas rieron entre dientes. La risa cortés que uno le dedica a un idiota condenado. Otros se burlaron, agitando las colas y chasqueando las mandíbulas. Para ellos, el humor antes de la batalla era una admisión de miedo. Sin embargo, el ritmo cardíaco de Jack apenas se movió. Movió los hombros, estirando un brazo. Un leve chasquido resonó en su micrófono. El ruido de la multitud era algo vivo. Cientos de especies murmuraban con incredulidad de que el frágil bípedo ni siquiera llevara armadura. El aire brillaba con el calor y el polvo de las luces. Sobre ellos, ondeaban los estandartes del colectivo. Brillantes emblemas de dominio, seguros de sí mismos y antiguos. Dentro de la cabina de transmisión, los comentaristas de 10 especies competían por enmarcar el momento. Observe la postura primitiva del humano. Observador histérico. Nótese la falta de caparazón defensivo. Otro agregó. Un corresponsal humano, un reportero de la Oficina Interestelar de la Tierra, murmuró en su micrófono. Y sin embargo, parece aburrido. El HUD interno de Jack parpadeó una vez en su lente de contacto. Latidos del corazón, tensión muscular, saturación de oxígeno, constantes. Escuchó el leve zumbido de los generadores de la arena y el chisporroteo del arma de cloro. Una lanza de plasma casi tan larga como una lanzadera. La punta silbó con una promesa fundida. Puedes rezar a tus pequeños dioses ahora, retumbó Thor. Jack sonrió suavemente. Ya lo hice. Me dijeron que me estirara primero. En algún lugar de la transmisión humana, nació un meme. Millones de personas se rieron de vuelta en la Tierra. Las transmisiones de chat se iluminaron. Me dijeron que me estirara primero. Legendario. Los alienígenas no lo entendieron. El humor no era un arma en sus guerras. Comenzó la cuenta regresiva de la señal. 10 orbes brillantes descendiendo en el aire como estrellas ardientes. El campo de energía brilló a su alrededor. Los dedos de Jack se flexionaron una vez, su respiración más lenta que un latido. Thor bajó su lanza. Sus músculos se ondularon bajo placas escamadas. El público se inclinó hacia adelante como un 3-2-1. El impacto de la carga de Thor sacudió la arena. Su masa atravesó el polvo como un meteoro. Las cámaras lucharon por seguirlo. Jack no se movió hasta el último segundo.
Luego, un paso al lado, un giro, su palma cortando la articulación del antebrazo del alienígena como un cirujano. El sonido, húmedo y metálico, rasgó el silencio. Jadeos estallaron a través de la galaxia. Los comentaristas tartamudearon, los traductores fallaron. Thor gritó, menos de dolor, más de incredulidad. Ninguna criatura más pequeña que él había reaccionado jamás tan rápido. Jack exhaló, tranquilo. Supongo que la cena llegará pronto. Se movía con una brutalidad precisa, no con fuerza, sino con geometría. Cada movimiento provenía de un hábito forjado por toda una vida de guerra submarina, incursiones en gravedad cero y lugares oscuros donde cada segundo contaba. No luchó contra el alienígena. Lo desmanteló metódicamente, casi con educación. Cuando Clor se desplomó, su arma resonando en silencio, Jack se agachó a su lado. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, como si revisara a un compañero. Luchaste duro, le ofreció su cantimplora. El gesto resonó más que la propia pelea. Miles de millones de espectadores vieron piedad donde esperaban sangre. Los soldados Krogan permanecieron en silencio. Incluso la mandíbula de su emperador se tensó. No era dominio. Era un insulto. La transmisión parpadeó mientras los oficiales susurraban confundidos. ¿Qué? ¿Qué era esa técnica? ¿El humano lo envenenó? Él. Solo se rompió el brazo. No tenía arma. Jack se puso de pie, sacudiéndose el polvo del uniforme. No levantó los brazos ni vitoreó. Solo asintió con la cabeza hacia la multitud alienígena. Un soldado saludaba a los soldados. Luego miró directamente al dron que flotaba y sonrió. La Tierra les agradece la hospitalidad, dijo. Un lugar encantador, aunque un poco caluroso. La transmisión estalló en un caos mixto. Risas, indignación, pánico. Los presentadores alienígenas se peleaban por las palabras. El comentarista festivo siseó. Salvajismo primitivo disfrazado de civilidad. Otro susurró, tembloroso, no, eso fue disciplina. En la cabina de mando sobre la arena, el emperador galáctico se inclinó hacia adelante. Sus 6 ojos parpadearon con incredulidad. Terminen la transmisión, ordenó en voz baja. Terminen ahora. Pero la señal era global. Cada relé reflejaba cada fotograma. La imagen de un humano sonriendo en el polvo de la victoria se extendió más rápido de lo que los protocolos de mando podían contener. Memes, propaganda, rumores en la embajada humana. En lo profundo del anillo de la capital, los diplomáticos intercambiaron miradas de inquietud. El agregado superior murmuró. Se suponía que debía perder con elegancia. El oficial de comunicaciones respondió, Señor, cuando ha hecho algo un seal de la Marina con elegancia. Mientras tanto, Jack caminaba de vuelta hacia la puerta de salida, con sus botas crujiendo en la arena. Los drones de seguridad sobrevolaban nerviosos. No sabían si escoltar o apuntar. Los reporteros gritaban en 50 idiomas. Los ignoró. La pelea no era el objetivo. La reacción llegó a través de su auricular. Una voz humana crepitó desde la órbita. Comandante, paquete entregado. La sonrisa de Jack se desvaneció. Afirmativo. Vieron lo que necesitaban ver. Entendido. Procedan a la fase 2. A la señal, entró en el túnel mientras el rugido de la multitud se desvanecía tras él. Ira, confusión, una mezcla como una tormenta. Por un momento, pareció casi cansado. Se detuvo en el arco, contemplando su reflejo en la pared de acero pulido. Solo un hombre, solo otro soldado. Sin embargo, los ojos que le devolvían la mirada eran serenos y calculadores, como alguien que ya hubiera contado los cuerpos que caerían si el espectáculo se convertía en guerra. Afuera, los medios galácticos repetían cada segundo, diseccionando sus movimientos, debatiendo física y ética. Algunos lo llamaban monstruo, otros, mito. El emperador celebró una reunión privada a esa misma hora.
Los asesores gritaban pidiendo represalias, la contención inmediata de la Tierra. Son inestables. Ocultan su poder tras bromas. Serán nuestra perdición. Pero nadie notó la silenciosa notificación que resonó por la red segura. Una señal enviada desde el implante biométrico de Jack. Transmisión completa. Carga cifrada dispersada por 20 sistemas estelares. Las redes humanas lo llamaron una prueba. La galaxia algún día lo llamaría el disparo inicial. En un pasillo oscuro bajo la arena, Jack se detuvo, ladeando la cabeza como si escuchara el zumbido distante de la transmisión, que aún resonaba en el cosmos. Entonces susurró casi para sí mismo, que se rían por ahora. Una puerta se abrió con un siseo. Las luces se atenuaron tras él. Desapareció en la sombra, dejando una única huella embarrada donde había estado, humano, ordinario y absolutamente aterrador por lo que eso significaba. La galaxia repitió su sonrisa una y otra vez, sin percatarse de que, mientras discutían, la Tierra ya había colocado sus piezas en su lugar. La transmisión no era solo el comienzo de una pelea. Era la señal de que el juego había cambiado. Y en algún lugar, invisible en la oscuridad entre las estrellas, algo vasto y silencioso se agitó, escuchando. El polvo aún no se había asentado cuando la galaxia repitió la grabación con incredulidad. La arena, antaño ensordecedora, ahora yacía bajo un silencio tan denso que parecía presionar contra las paredes. Thor, el invicto Krogan, matador de campeones, estaba de rodillas, con la respiración entrecortada, agarrando un brazo flácido que nadie creía que pudiera romperse jamás. Las cámaras permanecían fijas en él como si el universo mismo no pudiera apartar la mirada. El comandante humano Jack Cole ya le había dado la espalda. Llegó la señal oficial. Partida suspendida a la espera de revisión. La traducción resonó en 100 mundos. Pero todas las especies entendían lo mismo. Vergüenza. El Imperio Krogan acababa de ser humillado por algo de piel suave y lo suficientemente pequeño como para caber dentro de una de sus armaduras ceremoniales. Jack se detuvo a mitad del túnel de salida. Como esperando algo inevitable. Oyó las botas antes de verlas. Equipo de seguridad. 8 de ellos con armaduras relucientes como plata fundida. Sus rifles estaban levantados, pero no apuntados. Todavía no. Comandante Cole, dijo la oficial al mando, con la voz entrecortada por un traductor. El consejo requiere su presencia para verificación. Jack se giró lentamente, con las manos sueltas a los costados. ¿Verificación de qué? La gravedad sigue funcionando igual, ¿verdad? El traductor dudó, buscando el tono. Transmitió sus palabras como algo entre una sonrisa burlona y una amenaza. La cresta de la garganta del oficial tembló, un gesto Krogan de inquietud. Los pasillos bajo la arena olían a ozono y desinfectante, zumbando con conductos de energía. Cada panel de luz parpadeaba débilmente mientras la transmisión se reproducía en canales ocultos. El parloteo galáctico se hizo más fuerte, llenando el silencio entre cada paso. Un gemido en coro resonó débilmente tras ellos. Transmitido para que todos los mundos lo oyeran. ¿Cómo? Nadie respondió. Aún no. Dentro de la plataforma de observación del Consejo, el cristal curvado en un hemisferio perfecto, mirando hacia la arena ahora vacía salvo por las manchas de arena removida, una docena de embajadores rodeaban un holograma flotante de la pelea, cada uno pausando la transmisión, analizando ángulos, tratando de encontrar lógica donde no la había. Anticipó la carga antes de que comenzara el movimiento, dijo un gobernador de la ruta, con los 4 ojos abiertos de par en par. Imposible latencia refleja. Imposible para ti, murmuró una voz más baja. Un delegado humano con un modesto traje gris, sonriendo levemente. Cuando Jack entró, el ambiente cambió. Las conversaciones se apagaron. El representante del emperador Krogan volvió la mirada hacia él, con cada una de sus 3 pupilas dilatadas. Dejaste lisiado a nuestro campeón antes de que el primer golpe impactara. Explícate. La voz de Jack era firme,
como una palanca casual. El codo sobre el centro de masa. La física hizo el resto. Un murmullo se extendió por la sala. Fascinación y miedo a partes iguales. El delegado humano habló en voz baja, casi con amabilidad. Quería una demostración, su excelencia. Él la proporcionó. Thor fue traído en una camilla flotante. Luego, su cuerpo temblaba por el compuesto de choque. Tuvieron que cortarle la armadura. Cuando sus ojos se encontraron con los de Jack, brillaron de confusión. No odio, sino respeto. He luchado en 47 mundos, dijo el Krogan con voz áspera. Nadie sonreía jamás. Jack se agachó a su lado. La mayoría sonreímos cuando tenemos miedo, dijo en voz baja. Pero yo, no lo era. Las cámaras lo captaron todo. Cada palabra, cada mirada. La transmisión se había reanudado en contra de las órdenes del Consejo, desviada por alguna ruta de señal desconocida. A lo largo de la galaxia, billones de personas observaron cómo algo cambiaba en el aire entre depredador y presa. Entonces llegó la segunda orden del representante del emperador. Más aguda, más fría. Conténganlo. Jack no se movió. Los guardias se acercaron, con las armas en alto. Uno de ellos le agarró el hombro. Un instante después, el rifle del guardia cayó al suelo, desmantelado en 8 piezas precisas. Nadie vio cómo. El movimiento fue demasiado pequeño, demasiado rápido. Jack exhaló. Por favor, no me toques. Permaneció en silencio durante un instante, con la mirada fija en el dron que flotaba sobre ellos. Podía ver su propio reflejo en la lente, la misma leve sonrisa, perfectamente educada, completamente equivocada para el momento. Comandante, murmuró el delegado humano. Quizás una demostración de moderación. La sonrisa de Jack se inclinó. ¿Ya lo hacía? El representante del emperador Krogan golpeó la consola con una mano con garras. ¿Se burla de nosotros? No, señor, dijo Jack con tono tranquilo. Reverendo Cassie, si me estuviera burlando de usted, lo sabría. La risa recorrió a algunos diplomáticos alienígenas antes de que se dieran cuenta de que no se suponía que fuera gracioso. Entonces, las pantallas de transmisión parpadearon. Imágenes cortadas de la arena a la tierra. Soldados entrenando bajo el agua. Humanos saltando de aeronaves a tormentas. Bomberos corriendo hacia edificios derrumbados. Momentos de desafío hilvanados en la transmisión. Silenciosos pero devastadores. Los espectadores alienígenas miraban paralizados. La raza humana no fue hecha para el poder. Fue hecha para la persistencia. Para la locura disfrazada de valentía. Un erudito variano susurró lo que muchos comenzaban a comprender. No luchan para ganar. Luchan para sobrevivir. Eso es peor. El representante del emperador exigió que se cortara la transmisión. No lo hicieron. Todos los intentos de anulación fallaron. La señal se había distribuido. Cada nave humana, cada puesto de escucha, cada teléfono en la Tierra retransmitiéndola en bucles infinitos. Jack se ajustó el cuello. Bueno, le dijo al consejo, parece que estás de moda. Silencio. Los guardias alienígenas retrocedieron. Nadie quería tocarlo ahora. Se giró hacia la ventana de nuevo. Afuera, las naves Krogan flotaban como montañas heladas contra las estrellas. Todos querían medir a la humanidad, murmuró Jack, casi para sí mismo. Ahora tienen su punto de referencia. El dispositivo de calma de los delegados humanos vibró una vez. Ella bajó la mirada, apretando los labios. Comandante, dijo en voz baja. Fase 2 confirmada. Jack asintió levemente. Entendido. Luego, al consejo. ¿Permiso para irse? No son libres de irse. El representante gruñó. Jack lo miró. Firme, educado, sin pestañear. Me temo que ya lo hice. Salió por las puertas de cristal que se abrieron con un siseo antes de que nadie pudiera reaccionar. Los guardias lo siguieron,
pero redujeron la velocidad como si el aire a su alrededor se hiciera más denso. Fuera de la cámara, los periodistas alienígenas pululaban como avispas. ¿Está la humanidad declarando la guerra? Fue planeado. ¿Tienen armas escondidas en la Tierra? Jack le sonrió a todos. Señora, solo soy un tipo que no quería perderse la cena. Siguió caminando hasta que el pasillo se sumió en la oscuridad. Las cámaras lo perdieron por unos segundos. Cuando recuperaron la señal captó una sombra deslizándose en el ascensor de servicio, y por una fracción de segundo, solo una, la imagen se volvió negra como si algo hubiera bloqueado el sistema. Cuando regresó, el humano había desaparecido. En el centro de control sobre la arena, comenzaron a sonar las alarmas. Transmisiones no autorizadas, frecuencias terrestres encriptadas, protocolos desconocidos incrustándose en el relé galáctico. Los técnicos gritaron confundidos. No era un hack, era sincronización. En la Tierra, a través de las zonas horarias, las luces se atenuaron. Los satélites parpadearon, despertándose, formando un halo silencioso alrededor del planeta. Nadie dijo una palabra en las noticias. Las imágenes hablaban por sí solas. Thor, observando desde su camilla, sintió algo más frío que el dolor invadir su pecho. Recordó esa voz tranquila que decía, «Me dijeron que me estirara primero». Finalmente comprendió que la lucha nunca había sido una competencia. Había sido una calibración. La delegada humana se presentó ante el consejo. Ahora, temblando de miedo y de discusiones, dijo, «Querían una prueba del potencial militar de la Tierra», dijo en voz baja. «Considérate instruido». La representante del emperador siseó. «¿Te atreves a amenazar al colectivo?», sonrió, una pequeña y cansada sonrisa humana. «No, solo aclaro lo que empezaste». La señal de Jack reapareció brevemente en el monitor principal. Estaba a bordo de una lanzadera, tranquilo, mirando las estrellas. No tenía armas visibles, ni armadura, ni furia, solo un propósito sereno. «Transmitan eso», dijo, «a todos los canales». Los técnicos dudaron. Entonces la pantalla volvió a parpadear y cada planeta, cada luna, cada estación vio al mismo hombre mirando tranquilamente a la cámara. «5 minutos», dijo en voz baja. «Es mucho tiempo cuando piensas en lo que sucederá después». Entonces se cortó la señal. Los soldados Krogan en la arena volvieron a moverse, con el instinto de violencia de vuelta. El representante del emperador vociferaba órdenes, pero el pánico que se extendía por los sistemas de datos era más rápido que cualquier ejército. Algo vasto e invisible se desplegaba a través de sus redes. Algo antiguo, humano y planificado. En un pequeño puesto de avanzada al borde del Rin, un joven técnico alienígena le susurró a su superior. «Señor, ¿qué quiso decir con 5 minutos?» Las escamas del superior se crisparon. Quería decir que todo lo que vimos en la arena, tragó saliva con dificultad, era el calentamiento. Y en algún lugar más allá del alcance de la transmisión, invisible pero escuchando, la primera flota orbital de la Tierra giraba silenciosamente hacia sus objetivos. Naves antiguas reacondicionadas, con los sistemas funcionando tras décadas de silencio. El cronómetro comenzó. 5 minutos. La galaxia temblaba en susurros. Cada transmisión, cada señal, cada pantalla sagrada reproducía la misma imagen. Jack Cole sonriendo junto al destrozado campeón Krogan. Tranquilo como si la violencia fuera una conversación. Lo que se suponía que sería una demostración de superioridad alienígena se había convertido en un mito humano en ciernes, y los mitos, como la historia había aprendido, eran los contagios más peligrosos. El Consejo Galáctico se reunió en la Aguja Imperial, una torre de vidrio y aleaciones gravitacionales que orbitaba a los hijos gemelos de la época dorada de Darcy. Desde arriba, parecía sereno, un monumento a la diplomacia. En su interior, vibraba el caos. Embajadores de 100 mundos se gritaban en 12 idiomas, exigiendo respuestas que nadie tenía.
Como una especie de respiradores de agua derrotó a un Krogan. Chilló un ministro escamoso. ¿Dónde están los terranos ahora? ¿Por qué no responden a nuestras transmisiones? ¿Esconden armas? Necesitamos sanciones inmediatas. El alboroto estalló cuando se abrieron las puertas. Un suave timbre anunció la llegada de la delegación de la Tierra. Entraron sin prisa, como si llegaran a tomar el té de la tarde. A la cabeza estaba el embajador Lrachun. Media sonrisa, media sombra, y ojos que podían leer la temperatura emocional de una habitación como un radar. Tras ella, el comandante Jack Cole la seguía, con el mismo uniforme impecablemente planchado. Su porte era despreocupado, con las manos entrelazadas a la espalda. Todas las miradas se posaron en él. El soldado que había reescrito la definición del miedo. Los guardias alienígenas se estremecieron inconscientemente a su paso, indecisos entre saludar o esconderse. Comandante Cole. La voz del emperador retumbó por la sala, traducida a todos los idiomas conocidos. El colectivo exige una aclaración. Su exhibición ha desestabilizado 3 sectores. Explíquese. Jack se detuvo junto al hombro del LRA. Mirada firme. Aclaración. Ciertamente, Su Majestad. ¿Qué parte? ¿Física o psicología? La sala se tensó. Los labios del LRA apenas se crisparon. ¿Qué quiere decir mi colega? Dijo con suavidad. ¿Es que la Tierra lamenta la perturbación? El comandante Cole actuó en señal de protesta, no en desafío. El emperador se inclinó hacia adelante, entrecerrando sus ojos de 6 joyas. ¿Demostración? Le rompió el brazo a un héroe de guerra Krogan. Jack exhaló suavemente. Con permiso, señor, ya era frágil. La sala se sumió en el silencio. En algún lugar, un diplomático tosió para disimular una risa y se arrepintió al instante. LRA siguió adelante. La humanidad se unió al colectivo de buena fe. Hemos cumplido todas las leyes, pagado todos los aranceles y soportado todos los insultos. Su tono se endureció ligeramente en la última palabra. Pedimos que este incidente no se considere una agresión, sino una lección. Los ojos del emperador brillaron. ¿Y qué lección pretendía enseñar? La voz de Jack era tranquila, casi suave, que nos adaptáramos rápidamente. No era una amenaza, pero flotaba en el aire como tal. Todos los alienígenas presentes la percibieron, un tono bajo, una vibración más antigua que la diplomacia. El silencio se prolongó hasta que el emperador finalmente hizo un gesto, desdicio. Presentará todos los datos militares terranos para su verificación. La sonrisa de LRA no flaqueó. Por supuesto. Aunque debo recordarle al Consejo que los protocolos de defensa terranos están clasificados bajo la ley interestelar. Entonces su mundo será puesto en cuarentena. Jack dio un paso al frente antes de que ella pudiera responder. Eso sería un error, señor. No por lo que hacemos, sino por lo que su gente vería. ¿Qué quiere decir? La mirada de Jack se dirigió a la pared del fondo, donde las pantallas mostraban la telemetría de la flota distante. Sus sistemas monitorean el movimiento. Nuestros sistemas monitorean la intención. Se extendió un murmullo. LRA captó su significado al instante, aunque su expresión no lo demostró. Estaba indicando que la red ya estaba instalada, que la Tierra no estaba observando la galaxia. La estaba cartografiando. La voz del emperador se endureció. Hablas con acertijos. A veces es más seguro que decir la verdad, dijo Jack en voz baja. Más tarde, en la embajada humana, el silencioso zumbido de las paredes selladas e insonorizadas reemplazó el caos de la cámara. LRA se quitó el auricular traductor, exhalando. Se supone que debes mantenerlos inseguros, no petrificados. Jack se sirvió café de la cafetera automática. El líquido oscuro se arremolinaba como un horizonte de sucesos. El miedo es más eficiente. Acorta la burocracia. Disfrutas demasiado de esto, dio un sorbo, con la vista fija en las estrellas fuera de la ventana. El disfrute implica elección.
Por un instante, su voz se suavizó. Nunca se suponía que fueras el símbolo. El reflejo de Jack en el cristal no sonrió esta vez. Los símbolos no piden permiso. Ella lo observó, observando la quietud de su postura, la precisión de alguien diseñado para reaccionar más rápido de lo que la emoción podía formarse. ¿Lo saben?, preguntó en voz baja. Él no respondió. Al otro lado de la embajada, oculto bajo capas de código administrativo inocuo, un nodo de comando latía. La señal de su implante biométrico había instalado algo en la red galáctica. No un virus, algo más antiguo, más limpio, paciente. En ese mismo instante, en órbita sobre la luna diplomática de Basque, una nave patrullera informó de una anomalía. 20 objetos no identificados a la deriva a velocidad sublumínica cerca del anillo exterior del sistema. Cuando el informe llegó a los canales del Consejo, las naves habían desaparecido de los sensores. Los analistas discutían sobre si se trataba de un fallo. Los humanos no respondieron. Para el segundo día, los ciclos de noticias de la galaxia habían convertido a Jack en una paradoja. El educado depredador de la Tierra, el asesino sonriente, el mamífero que destruyó a un dios. Memes, canciones, documentales. Todas las civilizaciones intentaron explicar lo inexplicable, pero ninguna percibió el sutil patrón bajo el ruido. Naves mercantes humanas solicitando nuevos permisos de atraque cerca de importantes repetidores comerciales. Satélites humanos ofreciendo mejoras de comunicación. Canales culturales humanos transmitiendo tutoriales amigables sobre primeros auxilios, agricultura y, curiosamente, encriptación. Fue una infiltración por amabilidad. De vuelta en la embajada, el LRA recibió una transmisión segura. La clave de encriptación tenía siglos de antigüedad. De vuelta de la Guerra Fría de la Tierra, algo que ningún sistema alienígena podía leer. El mensaje contenía 2 palabras. Baba Yaga activa. Se le hizo un nudo en la garganta. Jack, susurró. ¿Qué? ¿Acabas de despertar? Él ya la estaba mirando. ¿Seguro contra qué? Se giró, observando a los hijos gemelos desaparecer en el horizonte. Ante la curiosidad de toda la galaxia, los almirantes debatían ataques preventivos. La flota Krogan duplicó sus patrullas. Las redes académicas varias publicaron un informe titulado La paradoja terrícola, porque el miedo evoluciona a la risa. Nadie se dio cuenta de que cada sistema que subía ese documento también subía un paquete invisible de código terrícola oculto en su interior. Jack se sentó solo esa noche viendo la repetición de su pelea en bucle. La sonrisa en la pantalla ahora le parecía extraña. Pudo ver la imagen exacta cuando pasó del instinto al cálculo. Una sola respiración. Fue entonces cuando la historia cambió. La puerta tras él se abrió. Ra entró. El abrigo le caía suelto sobre los hombros. Te citarán a declarar ante el Senado mañana. Dijo que él no levantó la vista. Harán preguntas cuyas respuestas ya conocen. ¿Y entonces qué les dirás? La verdad. Simplemente no la creerán. Dejó su taza y se levantó, ajustándose el cuello. Las estrellas más allá del cristal parpadearon débilmente. Cientos de pinchazos, cada uno un campo de batalla potencial si alguien presionaba demasiado. Creen que somos impredecibles, dijo. Pero no lo somos. Solo planeamos con más antelación de lo que imaginan. La voz del LRA se suavizó. Y si atacan primero, Jack la miró, y esa leve sonrisa regresó como una máscara que se deslizaba hacia su lugar. Entonces sabrán por qué dejamos de hacer la guerra. Nos quedamos sin enemigos que pudieran sobrevivir. Afuera, uno de los hijos gemelos brilló, tiñendo el cielo de un naranja sangre. Por un breve instante, el cristal de la embajada reflejó tanto las estrellas como el rostro de Jack. 2 tipos de luz, humana y mortal, a través de la galaxia. Los asesores del emperador susurraron sobre flotas de contención, sobre enviar un mensaje a la Tierra antes de que la situación se agravara. No sabían que todas las naves en su formación propuesta ya habían sido detectadas por algo invisible.
Un antiguo código terrano de apretón de manos enterrado en su software de objetivos. El comunicador del LRA vibró de nuevo. Una alerta del espacio profundo. Leyó la traducción 2 veces, con el pulso acelerado. El mensaje era breve, clínico, imposible. 3 flotas en movimiento. Respuesta humana. De pie, se giró hacia Jack, su voz apenas un susurro. Van a atacar la Tierra. Asintió lentamente, con la mirada fija en los hijos gemelos. Entonces asegurémonos de que la galaxia aprenda lo que 5 minutos pueden hacer. Y mientras hablaba, mucho más allá de la embajada, silenciosas naves ocultas en la oscuridad entre las estrellas se despertaron. Viejos nombres humanos brillaban débilmente en sus cascos. Enterprise, Yamato, Ark Royal, Ragnarok. Sus sistemas se conectaron como si despertaran de un largo sueño. La sonrisa tras la cortina tenía dientes. El primer minuto fue silencio, el tipo que existía antes de que la historia se dividiera en 2. La flota del emperador. 500 naves de guerra forjadas en los fuegos de la conquista, se cernían sobre la tierra como una corona de arrogancia. Sus cascos brillaban a la luz del sol, cada uno erizado de armas que podrían arrasar continentes a lo largo de la galaxia. Cada pantalla transmitía la misma transmisión, una transmisión en vivo de la justicia del colectivo. Los locutores hablaron en voz baja, casi con reverencia. La humanidad ha violado la paz. En la Tierra, los océanos brillaban en una calma inquietante. Los pájaros se quedaron en silencio. El tráfico se congeló a mitad de la calle. Y en una oscura sala de mando bajo las rocosas, el comandante Jack Cole permanecía de pie frente a una pared de pantallas, con las manos entrelazadas a la espalda y el rostro indescifrable. Han salido al aire, dijo el Ra en voz baja y tensa. Jack asintió. Bien. Que todos vean qué pasa después. A la 1:47 del tiempo universal coordinado, la espada soberana de la nave insignia Krogan disparó un disparo de advertencia al Pacífico. El océano bullía a kilómetros de distancia. La transmisión captaba cada segundo. Los presentadores jadeaban. El público alienígena vitoreaba. La superficie de la Tierra brillaba con los reflejos de los satélites. Calma, casi acogedora. Entonces Jack levantó la muñeca, tocó una vez su enlace de calma y pronunció 3 palabras que serían estudiadas durante milenios. Ejecutar a Baba Yaga. Las estrellas parpadearon. Literalmente, todos los satélites humanos en órbita destellaron, sincronizados, liberando un pulso invisible que recorrió cada nave alienígena. Las luces parpadearon, los motores rugieron. Los sistemas de objetivos se cegaron. Un segundo después, la red de comunicaciones de la flota colapsó. Los puentes de mando se apagaron. El LRA susurró, ¿qué acabas de hacer? Jack no se giró. Les enseñó por qué no se debe incitar a los viejos fantasmas. El capitán de las cuchillas soberanas intentó dar nuevas órdenes, pero los controles respondieron en inglés. Acceso denegado. Sistema volviendo a control humano. La misma frase apareció en 500 naves dentro de las cámaras del Consejo Krogan. Cundió el pánico. Están dentro de nuestros sistemas. Apáguenlos. Alguien gritó. Pero era demasiado tarde. Todos los propulsores se invirtieron. Todos los nodos de puntería se recalibraron. Y por primera vez en la historia galáctica, una flota entera dirigió sus cañones hacia sí misma. En la transmisión, la galaxia observó con horror atónito cómo la armada del colectivo se dirigía hacia el interior. Elegantes gigantes de metal temblaron repentinamente como marionetas con hilos invisibles. El emblema terrano, el antiguo sello terrestre de la armada, apareció en todas las pantallas alienígenas. Debajo, un mensaje latía. Amenazaste a un sello. En órbita, una sola nave humana se reveló. Una reliquia de las flotas olvidadas de la Tierra, angular, cicatrizada, masiva. USS Midwa, letras aún pintadas en blanco descolorido a lo largo de su casco. La galaxia había descartado tales naves como mitos.
Sin embargo, aquí estaba, arrastrándose desde el vacío como un fantasma del pasado de la humanidad. ¿Es esa una nave museo? LRA murmuró. Jack sonrió débilmente. Solía estar en 203 tiempo universal coordinado. La IA de Midwest activada. Voicecom y hembra. Recalibración de objetivos completada. Esperando instrucciones. Comandante. La respuesta de Jack fue tranquila. Sin destrucción. Solo desactivar. En segundos, rayos de radiación invisible barrieron la flota alienígena. Armas desarmadas. Reactores se enfriaron. Las naves derivaron impotentes, atrapadas en el abrazo magnético de la gravedad de la Tierra. Una por una, comenzaron a caer, no estrellándose, sino descendiendo lentamente como titanes arrodillados. En la torre de transmisión galáctica, los comentaristas hablaban unos sobre otros con incredulidad. Los apagaron sin disparar un tiro. Esto es imposible. Ninguna especie podría. Corrección. La voz de Jack interrumpió la transmisión en vivo. Ninguna otra especie podría. Cada palabra tenía ese tono cortés de nuevo. Medido, conversacional, aterrador en su precisión. Lo que ustedes llaman paz se construyó sobre la obediencia, continuó. La nuestra se construyó sobre la comprensión de lo que sucede cuando la obediencia falla. La cámara se acercó más a él. Sus ojos reflejaron el brillo de las pantallas, fríos y deliberados. No somos conquistadores. No queremos sus mundos, sus recursos, sus guerras, pero tenemos una regla en casa. Heriste a uno de los nuestros. Dejó que el silencio terminara la oración. El público no respiró. A lo largo de la galaxia, los gobiernos congelaron las comunicaciones. Inseguros de si rendirse o disculparse. LRA se acercó, con voz temblorosa. Jack, esta es la parte donde te detienes. La miró entonces, algo humano parpadeando detrás del acero. ¿Crees que no me he detenido? Soy yo deteniéndome. Afuera en órbita, la espada soberana se desintegró. No por un ataque sino por el colapso de los sistemas. Un solo trozo de escombro pasó flotando junto a la cámara, que brillaba con plasma residual. Por un instante, pareció casi hermoso. Jack se acercó a la consola, presionó un botón y la transmisión cambió. Atrás quedaron las imágenes de destrucción. Ahora llegaba la imagen de hospitales, escuelas, familias por toda la Tierra observando en un silencio atónito. La humanidad, frágil y desarmada, mirando hacia las estrellas con silencioso desafío. A cada mundo que observaba, dijo Jack con calma. Entiendan esto. Ya hemos tenido suficiente de tiranos. La era de la intimidación ha terminado. Miró a LRA. Pueden terminar la transmisión ahora. Pero ella no se movió. Nunca nos perdonarán. La voz de Jack se suavizó. El perdón es opcional. El respeto no lo es. La señal se cortó a estática por un respiro antes de que cada pantalla galáctica parpadeara con una última línea escrita en escritura terrana. Transmisión terminada por orden terrana. En el vacío sobre la Tierra, las naves alienígenas colgaban inmóviles, lisiadas pero vivas. La flota humana, el Midwa, y sus naves fantasma desaparecieron tan silenciosamente como habían llegado, desapareciendo en la oscuridad. Ra estaba junto a Jack, su voz apenas un susurro. Acabas de cambiarlo todo. Finalmente parecía cansado, con las manos abiertas. No, dijo, solo les recordamos quiénes éramos. Y mucho más allá de las estrellas, en 1000 salas de guerra alienígenas, el silencio se convirtió en el nuevo lenguaje del miedo. La humanidad había sonreído y la galaxia finalmente comprendió lo que eso significaba.